Muy buenas noches a todos. Nos encontramos en este espacio reflexivo de, de la Corporación Universitaria Minuto Dios, perteneciente a la Maestría en Educación Virtual a Distancia. Esta es una entrevista semiestructurada que se realiza a los profesores Angelo Roballo y Andrés Felipe Andrade. El objetivo de esta breve entrevista es desarrollar un análisis reflexivo de las prácticas educativas en torno a la pedagogía de las diferencias. El objetivo de la presente entrevista tiene de reconocer las experiencias significativas y concepciones pedagógicas de docentes en relación a las manifestaciones de la diversidad, la interculturalidad, la diversidad funcional y la orientación afectivo-sexual. También queremos identificar cuál es la relación de estas en relación a los escenarios socioeducativos reales de las instituciones en las cuales laboramos. Para iniciar esta entrevista le voy a solicitar al profesor Andrés Andrade que nos cuente un poco cuál es su perfil, cuál es su profesión, en qué lugar labora y cuáles son las características de esta institución, si es pública, privada. Lo escuchamos, profesor Andrade. Profesor Harley, muchas gracias. Muy buenas noches para todos. Mi perfil, pues, inicia en la Universidad de Ibagué. Soy psicólogo de profesión con una maestría en psicopedagogía de la Universidad Internacional de La Rioja. Actualmente laboro en una institución pública, siendo esta la Escuela Normal Superior Divina Providencia en La Palma, Cundinamarca. Esta sería como la connotación. Y pues hablando, digamos, como de lo que tiene que ver con la inclusión, nosotros tenemos en atención a dos niños con un diagnóstico de trisomía en el par 21 y una señorita con retraso mental leve. Entonces, básicamente, por esto estamos aquí. Muchas gracias. El profesor Angelo Roballo nos puede colaborar describiéndonos su perfil, por favor. Muy buenas noches, mi nombre es Angelo Roballo, yo soy licenciado en Filosofía, curso una maestría en Inclusión e Interculturalidad en la Universidad de La Rioja. Los procesos que he venido trabajando en la Escuela Normal Superior, que es una entidad pública, ha sido en las asignaturas, bueno, relacionadas a las ciencias sociales, política, economía, religión y ética. Y ha sido como una experiencia grata trabajar con un estudiante de educación para adultos de esta edad, de 13 años, que no sabe leer ni escribir, con el modelo flexible CAFAN. Entonces estaba haciendo como el trabajo con él, haciendo pues los procesos pertinentes para ayudarle y superar, bueno, digamos que alcanzar las competencias básicas para que comience su proceso en básica primaria. Digamos que así, a grosso modo, les cuento qué es lo que he venido haciendo referente a los procesos de inclusión. Muchas gracias, profesor Ángel. Vamos a iniciar entonces con el protocolo y lectura de las preguntas de la entrevista. Bueno, buenas noches. Bueno, muchas gracias por participar en esta entrevista. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es su definición particular de la finalidad de la educación inclusiva? Entonces, el profe Andrés puede colaborar con esa pregunta. Bueno, la finalidad de la educación inclusiva es prepararnos para un mundo que está, para mi concepto personal, en proceso de una globalización. Tenemos información y sobreinformación, pero en ocasiones no sabemos cómo usarla. Realmente todo lo que tiene que ver con los procesos de inclusión están para mí relacionados en cómo nosotros vamos a enfrentar el mundo, cómo podemos apoyar, aportar, reconocer y tolerar al otro dentro de las condiciones diversas que puede tener otra persona. Básicamente la educación está en este momento enfocada en muchos aspectos de inclusión, como por ejemplo la diversidad sexual, las habilidades diversas, y lo que nosotros estamos tratando de hacer desde la cuestión educativa
es que todos se reconozcan y todos generen un cuidado mutuo como integrantes de la sociedad. Muchas gracias, profesor. Ahora nos puede apoyar el profesor Ángelo. Bueno, respecto a la primera pregunta que ustedes nos hacen, bueno, considero que la definición particular en cuanto a lo que se entiende por inclusión es atender a las necesidades particulares que tienen los estudiantes, ¿sí? Es buscar alternativas que permitan darles como las competencias, las habilidades, las destrezas que ellos van a requerir posteriormente en sus procesos, tanto profesionales, laborales, ¿sí? Considero que esto es supremamente importante. Este tema es necesario, ya que pues, en la sociedad actual se presentan muchos procesos de vulnerabilidad y de marginación. Esto creo que se requiere para hacer algo tan importante que es lo que llamamos nosotros justicia social y equidad, ¿no? Darle a todos lo que necesitan para poder desarrollarse en la sociedad y que obviamente contribuyan al desarrollo de la misma, ¿sí? Eso pensaría que es un derecho, obviamente es un derecho fundamental, porque pues hablamos de derechos fundamentales, pero realmente el derecho a la educación sí se está cumpliendo a cabalidad con aquellas personas que tienen este tipo de dificultades. Entonces es como la pregunta que uno realmente se hace en cuanto a esto. ¿Se les está dando realmente el cumplimiento de este derecho? Y obviamente pues somos garantes de derechos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, digamos que esa es la inquietud. Bueno, la pregunta uno. Gracias. Bueno, gracias, profesor. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las principales barreras de participación y del aprendizaje de los estudiantes en su contexto laboral y profesional? Bueno, desde mi perspectiva, yo como orientador, diría que las principales barreras en la inclusión básicamente están en la familia. La inclusión debe de iniciar en la familia. El profesor Ángelo habla de la equidad social. Nosotros, digamos, en este proceso, desde la perspectiva como el cargo de orientador, tenemos que generar y ser catalizadores en el proceso por el cual se dé una atención integral a estos estudiantes que tienen algún tipo de situación diversa o de habilidad diversa. La inclusión no solamente es tenerlos en una aula de clase, sino darles las mismas oportunidades y la misma atención que todos pueden tener. Las barreras básicamente se dan en una atención integral. No siempre se da en Colombia la atención integral de estos estudiantes, no siempre se da la intervención, no siempre se da la estimulación adecuada. Y yo creo que esa es la barrera más grande que nosotros tenemos, ¿sí? Siempre se debe buscar específicamente el apoyo familiar, ya que como les dije, la inclusión empieza en casa y posteriormente digamos que multiplicar esos procesos con el resto de los estudiantes, ¿sí? En ocasiones, y son situaciones que sorprenden, lo más se incluyen hay más habilidades de inclusión en personas desconocidas que en las mismas personas de la casa. He visto segregación por parte de algunos miembros de la familia. Hay personas que no reconocen el diagnóstico que tiene el estudiante o la situación diversa por la que está pasando, sino que simplemente ignoran esta situación y tratan de hacérselos de la vista gorda. Y creo que esa es la barrera más grande. Para mí la barrera más grande es la ignorancia y ver que tenemos seres humanos y verlos como seres humanos iguales en derechos, iguales en valor, ¿vale? Ángelo, tienes la palabra.
Muchas gracias, profe. Bueno, considero que una de las barreras primordiales es la cultura, ¿sí? El parámetro cultural es una de las grandes barreras que no han permitido el desarrollo de este tipo de ideas, digámoslo de esta manera. Se entiende que está el decreto 1421 del 2017 que habla, que reglamenta realmente los procesos de educación inclusiva en Colombia. Pero aparte de la ley, el problema cultural que se tiene es delicado, no permite que se realice un proceso de implementación real de la ley, que ese sí es el inconveniente. Considero que este aspecto cultural, si no se comienza a trabajar realmente, va a ser, ¿cómo decirlo? Va a ser un poco más complejo y difícil, como les decía anteriormente, la implementación, ¿sí? Y va a generar obviamente las barreras sociales que son más difíciles de romper. El compañero, el profe Andrés, mencionaba algo referente a la segregación, ¿sí? En nuestra sociedad, una persona con discapacidad, con síndrome de Down, obviamente no va a tener las mismas, las mismas, las mismas oportunidades, ¿sí? Porque se le considera que tiene una discapacidad, que no puede desarrollar las mismas, que no puede desarrollar algunos ejercicios laborales, ¿sí? Pero es desde la ignorancia de nuestra cultura que no se les da la oportunidad, ¿sí? Eso desde un aspecto cultural, el mismo aspecto cultural no permite que se quiten esas barreras, ¿sí? Que se desprendan esas barreras desde nuestro sistema social, digámoslo así. También desde el ámbito educativo, ¿sí? Una de las barreras primordiales pienso yo que es la misma educación, el mismo sistema educativo no ha hecho una inversión social que realmente adecue los espacios para que se hagan unos excelentes procesos de formación con estas personitas que requieren algo más de atención, ¿sí? Entonces, por una parte, la cultura. Por otra parte, no hay una buena inversión social, una inversión estatal, digámoslo mejor, que permita la adecuación de estos espacios. Y también considero que uno de los problemas también que son delicados aquí es la falta de concientización por parte de los docentes, ¿sí? Los docentes son uno de los grandes problemas reales respecto a estas barreras. Ellos mismos generan las barreras porque es que no se está tomando esta reflexión pedagógica de lo que yo debo de hacer como docente para rendirle o para darle a mi estudiante que tiene esa especialidad, por decirlo de alguna manera, pues este énfasis, y tratarle de sacar de esa vulnerabilidad, porque es que no es solamente dejarlo en la vulnerabilidad, sino que tratarlo de sacar de ese aspecto, con obviamente los procesos que ahorita pues, el gobierno intenta establecer un montón de capacitaciones y un montón de cosas y tratar de concientizar a los docentes, pero realmente somos conscientes de la responsabilidad que tenemos. Realmente, posiblemente diría que no. Algunos de nosotros, pues, no, seguimos haciendo las clases tradicionales y conductuales y ya. Pero realmente todos los estudiantes que tienen dificultades, ¿sí? Y además que a veces hasta los aislamos, los segregamos y somos los primeros que generamos los procesos de vulneración de derechos. Entonces, es muy complicado. Primero la cultura, después el sistema y por último los maestros. Esas son las principales barreras. Eso pienso yo. Gracias, profe. Bueno, la siguiente pregunta es, en su institución, ¿cómo se implementan los procesos de acompañamiento y apoyo a los estudiantes caracterizados y reportados con discapacidad en el sistema integrado de matrícula, o sea, en el SIMAC? Andrés. Bueno, en este caso, lo primero, el profesor Ángelo citó el decreto que regula esta atención. Para reportar en el CIMAC se debe tener un diagnóstico claro de lo que el estudiante tenga, ¿vale? Posteriormente a tener ese diagnóstico, se van a activar todo lo que tiene que ver con rutas de atención que estén enfocadas, por ejemplo, a salud, se dan recomendaciones con remisión a comisaría de familia y realmente nosotros terminamos siendo como una tercerización del servicio,
Nosotros detectamos y lo que hacemos es remitir para que se le dé una atención más integral a la persona que tiene ese diagnóstico que se reporta en el CIMAD. Posteriormente a que haya un diagnóstico, un reporte en el CIMAD, en algunos casos se realiza algo que se llama el PIAR, que es el Plan Individual de Ajustes Razonables, en el cual se estipula o se programa una serie de actividades pedagógicas dependiendo de los derechos básicos de aprendizaje, también conocidos como DBA, ¿sí? Para que esta persona que tiene este diagnóstico, pues pueda, digamos, como acceder y se pueda, desde la programación de actividades, superar todo lo que tiene que ver con las capacidades, con el aprendizaje y con las competencias que se quieren generar en el estudiante. Posteriormente al desarrollo del PIAR se realiza un informe cada 3 meses con los avances del estudiante y de forma de bucle se busca una actualización constante de esta situación. Fuera de esto se busca específicamente el acompañamiento de padres de familia, redes de apoyo y todo lo que tiene que ver con la red extensa, ¿sí? Nosotros como institución reconocemos el proceso de corresponsabilidad, ¿sí? Y sabemos que la atención mejor dada es en donde todos los actores estamos en función de una sola cosa, que sería el bienestar del estudiante. Gracias. Gracias, Andrés. Entonces, Ángelo. creo que avancemos porque creo que el profesor Ángelo se desconectó de la reunión. Bueno, entonces continuamos con la siguiente pregunta. Desde su rol como educador, ¿cómo considera posible consolidar una relación entre la práctica pedagógica, la justicia social y equidad en los procesos de educación inclusiva? Esa pregunta es un poco complicada porque ni siquiera los doctos, los grandes pensadores del Ministerio de Educación han podido armonizar esos 3 aspectos. Pero yo creo que se basa en el compromiso de todos para. El profesor Ángelo habló de la cultura. Nosotros como personas, como educadores, debemos buscar el cambio de cultura en todo momento. La cultura es lo que nos atraviesa y la cultura es tal vez lo que a largo plazo va a hacer que todos estos aspectos cambien. Creo que se requiere tiempo. Específicamente, y estoy muy seguro de lo que voy a decir, se requiere que aquellos que están en los escritorios los dejen y vengan a los campos. En el caso de nuestra institución, estamos en un municipio donde no hay atención médica de calidad. Las remisiones se demoran mucho tiempo con respecto a las EPS, no existe la atención a especialistas. Entonces el proceso de la equidad social a veces se vuelve un poco complicado. Yo creo que es constancia y, y realmente la conciencia de que todos merecemos y de que todos somos. El reconocimiento del otro como un igual. La corresponsabilidad. Si cada actor dentro de este proceso en la inclusión hiciera lo que se supone que tiene que hacer, las condiciones serían mucho más favorables para estos jóvenes estudiantes o para estas personas que tienen algún tipo de discapacidad. Vale, gracias. Gracias, Andrés. Ángelo, desde su rol como educador, ¿cómo considera posible consolidar una relación entre la práctica pedagógica, la justicia social y equidad en los procesos de educación inclusiva? Pues la relación entre la práctica pedagógica, me dices, la justicia social y la equidad en los procesos de educación inclusiva. Pues considero que pertinente
entender que la práctica pedagógica tiene que estarse en una constante renovación, ¿sí? Creo que lo mencionaba en la pregunta anterior. Se necesita estar reflexionando sobre este quehacer, sobre el parámetro pedagógico y cuestionarnos si realmente estamos brindando a veces solamente hablamos de inclusión educativa relacionando simplemente a los muchachos que están diagnosticados con ciertos procesos de incapacidad, perdón, de discapacidad, pero también considero también pertinente hacer como el llamado de que no solamente son los muchachos que tienen procesos de discapacidad, sino que todos nuestros estudios no. Entonces, desde mi rol como docente, ¿qué puedo hacer yo para brindarle las mismas oportunidades a ese muchacho que no, digamos que no va al mismo ritmo que los otros? Pero no puedo decir que tenga una discapacidad ni que haya un proceso de diagnóstico para decir, no, es que está diagnosticado y pues tenemos que hacer este proceso con él. ¿Sí? Que eso era lo que me parecía como más pertinente, vuelvo a reiterar el término pertinente, de nuestro quehacer. Yo digo que si podemos nosotros propiciar en la práctica pedagógica este tipo de reflexiones de nuestro quehacer, realmente estaríamos construyendo justicia social. Darle a cada quien lo que le pertenece, ¿sí? Sé que tengo estudiantes, como les digo, que no son buenos para las matemáticas, pero yo, desde mi planeación, desde mi proceso curricular, desde mi adecuación en cuanto a las competencias, cómo yo puedo, de una u otra manera, brindarle a ese muchacho, a esos estudiantes, esas opciones, ¿sí? Obviamente es algo complejo, ¿sí? Pero pienso que es el primer paso para esto que llamamos justicia social. Y relacionándolo obviamente a los procesos de equidad. Obviamente es un proceso largo, lo mencionaba antes, nuestra cultura no está muy dada hacia esas situaciones, sino más que todos los procesos de segregación, marginación y vulneración a estas personas, ¿sí? Pero más que eso, pienso que nosotros tenemos que dar el primer paso, educar a estas nuevas generaciones con unas ideas diferentes, unas perspectivas distintas de esto que llamamos nosotros inclusión, que realmente pues todos requerimos en algo de esto que llamamos educación inclusiva. En cierta medida unos más que otros, pero pues, y así pues formaremos una sociedad más justa y más equitativa, que tengan todas las mismas oportunidades y que puedan satisfacer las necesidades que obviamente requieren, necesitan para tener su sano desarrollo. Gracias, profe. Bueno, y por último, ¿cómo se implementa en su contexto laboral el pensamiento inclusivo en la gestión educativa, práctica didáctica, diseño curricular, evaluación y convivencia en el aula? Bueno, desde mi área se busca con una serie de recomendaciones que responden a las necesidades de cada uno de los estudiantes a partir del diagnóstico con los chicos con discapacidad. Sí, básicamente se hace de forma particular para cada caso. No hay una varita mágica o no hay una receta mágica para llegar a ese punto. Realmente cada estudiante que posee una discapacidad tiene habilidades tan diversas que a veces hasta sorprenden. Sí, sorprenden ciertas habilidades que los otros no tienen, pero se hace desde la perspectiva de la particularidad, buscando no solamente el aprendizaje, sino también la potencialización de todos los actores dentro de eso que se llama la inclusión. Gracias, profe. Ángelo.
Bueno, ¿cómo se implementa en mi contexto laboral este pensamiento del inclusivo? Pues realmente, como lo decía el profe Andrés, es, digamos que en la medida en que uno pues da el reconocimiento del estudiante que tiene, pues en caso de discapacidad, y ya se comienza como la ruta de seguimiento, ¿sí? Que es como lo más pertinente. Digamos que en ese aspecto de activar la ruta, es digamos que el primer paso que como docente debo de hacer para brindarle al estudiante pues esta oportunidad, ¿no? Digámoslo de esta manera. Eh, en la escuela normal se está reconociendo esto de los procesos de inclusión y, y además hay una línea, está aquí mencionando una línea de investigación que se enfoca en esto, en la inclusión. Sí, digamos que en el contexto ya se está implementando y en la Secretaría de Educación también se busca ya que se comience a hacer un proceso de implementación de esa política inclusiva, que es necesaria, que es fundamental y que pues obviamente cumpliendo el derecho fundamental a la educación, ¿sí? Que es para todos, pues que todos reciban la misma oportunidad desde su particularidad, como le decía el profe Andrés, ¿sí? Desde sus dificultades, sus habilidades y destrezas, pues ir generando estos procesos. Nosotros se nos ha ido manifestando el hecho de que debemos ya comenzar a hacer adecuaciones. Si vemos a un estudiante que tiene la discapacidad X o Y, entonces ya nosotros hacemos lo que les decía, activar la ruta y ya posteriormente, pues nosotros desde nuestra área comenzar a hacer una adecuación de nuestras competencias, de nuestros indicadores de desempeño para poder brindarle a él la oportunidad del aprendizaje desde el reconocimiento de su particularidad, ¿sí? Que es lo que podemos hacer nosotros. Ya el profe Andrés lo decía lo menciona creo que en la pregunta 3, toda la ruta, el proceso que se tiene que hacer. Y desde ese proceso, pues nosotros vamos, los docentes, contribuyendo a darle esa oportunidad y a que no se le vulnere el derecho a la educación. Considero que ese es, desde el contexto laboral, desde mi contexto laboral, el proceso de inclusión que se hace en la Escuela Normal Superior de Divina Providencia. Bueno, profes, agradecemos por estar aquí, permitiéndonos conocer sus experiencias y perspectivas con respecto a la educación inclusiva y los procesos que se llevan a cabo en el aula. A continuación, nuestra compañera Mayra nos dará a conocer las conclusiones. Buenas, cordial saludo para todos. Bueno, teniendo en cuenta los aportes hechos por nuestros invitados expertos y la literatura que ha sido revisada, me permito agregar algo que me parece que es muy importante a manera de cierre, y es que en el marco histórico y el desarrollo conceptual de la inclusión en los contextos educativos, Colombia ha demostrado esfuerzos, ¿verdad?, en el desarrollo de políticas públicas a la luz de los lineamientos internacionales, que si bien no ha alcanzado, digamos, todos los logros que se esperan, sí dan cuenta de una intencionalidad de valorar, de reconocer y de aprovechar lo diferente, lo diverso, en la implementación de estrategias que buscan erradicar, ¿verdad?, una realidad educativa, y es esas pedagogías que se desarrollan sin, digamos, sin principios, en una igualdad para todos, un enfoque de derechos, y que obviamente son determinantes en el fracaso escolar, motivados por la exclusión, motivados por la inequidad, motivados por la falta de justicia social. Esto
refleja la necesidad de una pedagogía de las diferencias, como agrega el autor Pascual en el 2014, una métodos estandarizados y que abra las puertas a la diversidad. Carlos Calvo, un autor, agregaba que una escuela inclusiva es aquella que es capaz de entender la propensión que tiene el niño y la niña a aprender, independientemente de su condición natural o su condición social. Entonces, necesitamos coherencia entre las políticas y la práctica educativa. Y bueno, en este ejercicio que hacemos con nuestros invitados, pudimos identificar que la concepción que tienen ellos de lo que es la educación inclusiva muestra un avance, muestra una evolución, ¿verdad? Porque somos, como ellos lo agregaban en algún momento, somos nosotros los que debemos demostrar el compromiso, porque somos los que asumimos el proceso. Entonces, consideramos importante eso. Llama mucho la atención también el reconocimiento que hacen los invitados desde su experiencia de la figura fundamental que tiene el docente en esa transformación, en esa construcción de una educación capaz de entender las diferencias. Entonces, bueno, el sueño y la meta es que la diversidad y que la diferencia sea un valor educativo y no un problema como había sido hasta el momento. Muchas gracias. Me gustaría de pronto agregar algo que mencionaba Mayra. Recuerdo que mencionaba un profe de la universidad que ya no es el estudiante quien se adecua a la institución educativa, que era la idea que se tenía antes, sino que es la institución que se tiene que adecuar a las particularidades y diferencias de los estudiantes. Que ese es como el punto clave de conversión y de cambio de esto que llamamos educación inclusiva, de pronto, como para redondear. Gracias. Bueno, ya con esta última intervención cerramos esta entrevista. Agradecemos a la Corporación Universitaria Minuto Dios por este espacio formativo y agradecemos a los profesores invitados de darnos su valioso tiempo en este proceso reflexivo. Igualmente, son muy importantes sus aportes y con esto cerramos la grabación y terminamos la entrevista. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias por la invitación, muy amables. Gracias, profes. Feliz noche para todos.